Bien, perfecto. Nuevamente, buenos días. Vamos a arrancar. Bien, ya hoy nos toca iniciar con el ciclo del ácido cítrico. Bien, esto recibe diversos nombres. Recibe el nombre del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ambos veremos a lo largo de tanto esta presentación como la próxima semana que estaremos conversando sobre este ciclo, el por qué. Bien, primero el ciclo de Krebs, porque fue Hans Krebs el que elucidó el ciclo del ácido cítrico. Entonces Hans Krebs fue pupilo de Otto Warburg. Nosotros conversamos sobre Otto Warburg hace un par de semanas atrás. Lo importante es que él elucidó el ciclo, pero quedaron algunas cosas en el tintero que todavía un poquito más adelante fueron ya más claros, porque él decía que el producto era a partir de piruvato y no que era acetilcoenzima. Eso fue hasta, si la memoria no me falla, la década del 50, que está por aquí. Bien, lo otro importante es que cuando él presentó este ciclo, él sometió este trabajo interesante y que es uno de los más grandes aportes que hay al estudio del metabolismo. Uno de los grandes aportes que se hicieron, que ha permitido hacer muchas otras cosas. Él trató de publicar esto en la revista Nature, porque él es alemán, pero él migra hacia Inglaterra, a diferencia de otros científicos alemanes. Se llevó su equipo y muchas otras cosas más, y él utilizó todas las técnicas que aprendió el doctor Warburg para poder elucidar esto. ¿Y qué es lo que él se dio cuenta al final? Cuando tuvo que publicarlo, no lo aceptaron en la revista Nature y tuvo que publicarlo en una revista de mucho más bajo impacto, porque ahora se habla de impacto. Antes no se hablaba de impacto, antes se hablaba de prestigio. Ahora el prestigio de una revista está asociado al factor de impacto. Esas métricas que ustedes están escuchando ahora como científicos de información, que se habla del índice de impacto, de las citaciones, de el E-index, el H-index y todas estas otras cosas son métricas que se han creado recientemente. Y ahora se habla inclusive del índice normalizado, que es la cantidad de veces que una publicación de una revista en particular se cita versus un número específico, y muchas cosas como esas no existían. Antes solamente era el proceso para poder llegar a una revista prestigiosa. En Inglaterra, la revista prestigiosa de ellos, que es una revista de ciencia, pero ciencia multidisciplinaria, no solamente química, para toda la área es Nature, y en Estados Unidos es Science. So, Science es por la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, que es más o menos como el equivalente a PANAC de aquí. Y se movía siempre quién es el que publica Nature allá, pero Nature es el equivalente. Son de las dos revistas con mayor índice de impacto, porque son las que se escribe en un lenguaje científico sencillo y simple, manera que toda la audiencia pueda leerlo. Por eso el índice de impacto es tan alto. Entonces, él le rechazaron el trabajo en Nature, pero logró publicarlo en Enzimología, que la revista en prestigio era mucho más bajo. Obviamente ahora, si tú buscas el índice de impacto, es mucho más bajo que Nature. Bien. Entonces, cuando tú hablas del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido tricarboxílico, tenemos que entender varias cosas. Primero, que esto es, como metabolismo intermediario, está casado. O sea, a partir de la glucólisis, nosotros ya vimos hasta aquí que llegamos hasta piruvato. Entonces, el paso siguiente es que el piruvato sea transformado a acetilcoenzima. Cuando es transformado a acetilcoenzima, él entra al ciclo de ácido cítrico, y el ciclo de ácido cítrico mantiene su energía en forma de equivalentes reductores, NADH y FADH2, que estos posteriormente inyectan sus electrones a la cadena transportadora de electrones, y a partir de eso se genera la energía necesaria para que se dé entonces la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, que tenemos como el proceso de fosforilación oxidativa. Nosotros estamos en este momento aquí. Nosotros veremos más adelante la cadena transportadora de electrones. Veremos cómo se da la translocación de protones, cómo regresan y cómo se da
entonces ese gradiente de protones necesario para que se dé la síntesis de ATP. Ahora, en el ciclo ácido cítrico, tú formas, por cada acetilcoenzima A que entra al ciclo ácido cítrico, tú formas 1, 2, 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo tú llegas de piruvato a acetilcoenzima? Entonces, el piruvato, esto se recuerda que esto se lleva a cabo en el citosol y el ciclo ácido cítrico se lleva a cabo en la mitocondria. Por consiguiente, el piruvato tiene que ser llevado a la mitocondria. Entonces, el transporte de piruvato a la mitocondria involucra dos distintos complejos de transporte. La membrana mitocondrial externa transporta el piruvato al compartimiento intermembrana por medio de la acción de un complejo que se conoce en inglés como voltage gated poring, cuando la traducción a español es más o menos como canal o poro de compartimiento de compuerta de voltaje, que es más o menos así la traducción. Y el transporte de piruvato a través de la membrana mitocondrial interna requiere del complejo de transporte mitocondrial de piruvato, que en algunos libros te verá que lo ponen en el acrónimo MPC. Bien. Una vez el piruvato está aquí, se va a poder ser transformado entonces a acetilcoenzima. Entonces, esto se lleva a cabo por un complejo multienzimático que se conoce como el complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, ya tenemos el piruvato, se va a formar el acetilcoenzima. Esto lleva a la acción de lo que se conoce como el piruvato deshidrogenasa. Entonces, nosotros vimos que la reacción de la glucólisis, cuando tú llegas desde aquí pasa todo este proceso, ciclo ácido cítrico, cadena de transportar electrones y fosforilación oxidativa. Ustedes vieron que eso se conoce como la oxidación total de la glucosa o respiración celular. Entonces tenemos glucosa más oxígeno me da CO2 y agua. Entonces, ¿dónde se forman esas moléculas de CO2? Primero, recuerden que cada glucosa, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 6. 6. Y cuando llegamos a piruvato, entonces eso me da 2 piruvatos. Entonces, pues cada uno de estos tiene 3 átomos de carbono. Eso lo vimos en el parcial de ayer. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos la coenzima A y está el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué forma aquí? Cada piruvato que entra se me va a formar 2 acetilcoenzima A y 2 CO2. ¿Cuántos CO2 se forman en la oxidación total? 6. Entonces, un piruvato, un acetilcoenzima. Como son 2 piruvatos, son 2 acetilcoenzima A, 2 CO2 y 2 NADH. ¿Estamos claros? De la forma oxidada, la forma reducida. Entonces, cuando se habla de la oxidación total, significa que estos electrones que están aquí en este equivalente reductor también serán inyectados a la cadena transportadora de electrones. Entonces, esta acetilcoenzima A, que ahora se encuentra, porque como el ciclo del ácido cítrico se lleva a cabo en la mitocondria, o sea, todos los sustratos tienen que estar en la mitocondria. Tienen que ser utilizados en la mitocondria o tienen que ser exportados a la mitocondria del citosol para que pueda ser algo utilizado en el citosol. Entonces, piruvato, ya lo expliqué que son internalizados. Entonces, el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa está constituido por 3 enzimas y 5 coenzimas. Tiene un sistema que lo que permite realmente es que está diseñado de tal manera que el producto que se va formando sea pasado a la siguiente etapa hasta que se forma acetilcoenzima, que es lo que está viendo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Este FAT que está aquí, su función es funcionar como un embudo para que pueda pasar los electrones al NAD para que se forme este NADH. Entonces, tenemos las 3 enzimas están nombradas aquí. Voy a buscarlas, los tengo aquí. Aquí tengo, para anotarla para ustedes que no está en el Horton, aquí está el nombre de cada cofactor, dónde está localizado y su función. Vamos a llegar hacia atrás. Y importante es que usted tiene aquí que el piruvato pierde el CO2 y se forma entonces HTPP, que es el primer paso, que es lo que usted está viendo aquí. Luego el número 2, el hidroxietil es transferido al ácido lipoico y oxidado a su forma acetil dihidrolipoamida, hidrolipoato.
Entonces, el acetil o el grupo acetil es transferido entonces a la coenzima A que está aquí. Luego el ácido lipoico es reoxidado, lo que usted observa aquí, para que se forme el NADH. ¿Cómo se llaman los complejos enzimáticos? Bien, todo el complejo se llama piruvato deshidrogenasa. Esta es una reacción, usted la ve aquí, esto es una reacción irreversible. Entonces, la deshidrogenación y la descarboxilación combinada del piruvato a acetilcoenzima A involucra las 3 enzimas y 5 coenzimas, grupos prostéticos, TPP, FAT, coenzima A, NAD y lipoato. Entonces, ¿pero por qué hace todo esto? Esta es la parte importante. La coenzima A tiene un grupo reactivo tiol, ¿verdad? Esos grupos acilos se unen covalentemente al grupo tiol, formando lo que se conoce como un tioéster. Aquí está el tioéster. Bien, entonces ese tioéster tiene una elevada energía libre de hidrólisis. Y esa elevada energía de hidrólisis es lo que le da a los tioésteres un elevado potencial de transferencia de grupo acilo, que es lo que se utiliza para poder transferirlo en el primer paso del ciclo de Krebs. Entonces, las enzimas, ¿cómo se llaman? Para buscarle la traducción al español más fácilmente. Piruvato deshidrogenasa es lo que se conoce como la E1. La E2 se conoce como dihidrolipoamida acetiltransferasa. Y la E3 se conoce como dihidrolipoamida deshidrogenasa. Entonces, esta piruvato deshidrogenasa utiliza TPP, que es tiaminapirofosfato. La número 2 utiliza lipoamida y coenzima A. Y la número 3, FAT y NAD. Este mecanismo de reacción es para el primer paso donde está el complejo. Se lo voy a dejar aquí. Y el lunes voy a preguntarle a uno de ustedes que me explique cómo se lleva a cabo este mecanismo. ¿Por qué lo voy a hacer? Para asegurarme que están comprendiendo esta parte mecanística de la transformación de sustratos a productos. Solamente por eso, porque quiero estar seguro, porque todavía no he visto los parciales. Bien. Viendo un poquito más en profundidad las coenzimas del complejo piruvato deshidrogenasa, les conseguí esto desde el Garrett. Está en inglés, pero se lo voy a dar la traducción para que lo tenga, porque el Horton es un poquitito más superficial en algunas explicaciones. La tiamina pirofosfato TPP asiste en la descarboxilación de los alfa-cetoácidos. Hasta aquí tienen que saber, porque lo demás acá es de otro proceso metabólico. La coenzima nicotinamida, o sea, NAD, NADH, NADP, que contiene fósforo, y NADPH, lo que hacen es participan en las reacciones de transferencia de hidruro. Ustedes ya vieron eso, lo vimos en la primera parte con glucólisis. Luego tenemos las flavinas, las coenzimas flavinas. Entonces estas son de importancia. Aquí tiene el FAT y FATH. Yo estudio por lo menos este pedazo que está aquí, que es la riboflavina. Para mis estudios es importante porque la riboflavina es un fotosensibilizador endógeno. Significa que él, en presencia de luz, tiene la capacidad de generar especies reactivas de oxígeno. Entonces él se rompe y genera otras moléculas, dependiendo del pH, genera un producto mayoritario o el otro. Entonces es súper importante en el contexto biológico porque te permite utilizar moléculas endógenas para poder generar un estrés oxidativo localizado. Entonces las flavinas, tú tienes esta parte que es la riboflavina, de aquí hasta acá es el FMN o flavina mononucleótido y desde aquí hasta acá es la flavina de nadinucleótido. Y esto es lo que le estoy hablando de los espectros. La forma oxidada tiene espectro de 450, dependiendo de la forma reducida, no lleva color. Entonces estas formas reducidas usualmente se conocen como la forma leuco, en muchos fotosensibilizadores, y entonces no tiene absorción, y como no tiene absorción, entonces no tiene propiedades fotofísicas y fotoquímicas. La coenzima A tiene dos funciones. Primero, la activación de grupos acilo para la transferencia en ataques nucleofílicos y la activación de alfa hidrógenos para la abstracción. El ácido lipoico funciona para la transferencia de electrones.
Ahora, ¿cómo lo vamos a ver aquí rápidamente? Cuando tú hablas de los cofactores, vamos a ver dónde están localizados y su función específicamente. La tiamina pirofosfato TPP está directamente asociada a la enzima E1, la E1 de la piruvato deshidrogenasa. Su función es que ella descarboxila el piruvato generando hidroxietil TPP carbanión. El ácido lipoico está covalentemente enlazado a una lisina en la E2. De ahí que esta E2 se llama dihidrolipoamida acetiltransferasa, eso aquí se conoce como lipoamida. Entonces, acepta el hidroxietil carbanión que proviene del TPP. La coenzima A es sustrato para la enzima 2. Entonces, acepta el grupo acetil de la lipoamida. El FAT está enlazado en la E3 y lo que hace es que es reducido por la lipoamida. El NAT es sustrato para la E3 y lo que hace es que es reducido por el FAT-H2. Entonces, este FAT-H2 que usted ve aquí, está FAT, forma FAT-H2, entonces es lo que hace que facilita que este NAT se forme el NAT-H. Y recuerde que aquí lo que estamos viendo que en este equivalente a reductor es lo que es pares de electrones. Bien. El complejo enzimático piruvato deshidrogenasa es regulado tanto alostéricamente como por modificación covalente tipo reversible. Como vimos en el primer parcial, todo lo que tiene un signo de más y está en verde, esto es del Horton, significa que es un efector alostérico positivo de la regulación enzimática. Y todo lo que tiene un signo negativo y está en rojo es un efector alostérico negativo. Bien, ¿qué vemos aquí? Vamos a ver el raciocinio de esto. Si mi producto de la glucólisis es el piruvato, y el piruvato tiene que ser transformado a acetilcoenzima A, que es lo que entra, perdón, que es lo que entra en el, que es lo que entra, que estamos coordinando lo de los equipos. Ayer ya lo instalaron, pero tienen que ponerle activo fijo. Bien, ahora, el piruvato es transformado a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es lo que entra al ciclo ácido cítrico. Veamos el raciocinio. Si yo quiero transformarlo para continuar la necesidad energética, eso quiere decir que cuando hay mucho NAT oxidado, entonces eso obviamente me da un indicativo de que yo requiero energía. Por consiguiente, como efecto alostérico positivo, él va a activar al complejo piruvato deshidrogenasa, facilitando la transformación del piruvato a acetilcoenzima. Si hay mucha coenzima disponible, es el mismo raciocinio. Es indicativo de que hay carencia energética y entonces yo necesito transformar el piruvato a acetilcoenzima. Pero si hay mucho NADH y hay mucho acetilcoenzima A, eso quiere decir que eso proviene de la beta oxidación de ácidos grasos. Hay mucho, y tú, el producto final de la beta oxidación de ácidos grasos es acetilcoenzima A. Y tu genera también NADH. Esto quiere decir que si hay mucho acetilcoenzima A, no tengo por qué colocar el piruvato y transformarlo a acetilcoenzima. Entonces yo bloqueo la ruta metabólica porque ya la acetilcoenzima que se está generando, que proviene de otra ruta, puede ingresar al ciclo de Krebs. Y lo que haríamos entonces es que el piruvato va en dirección opuesta para que se sintetice glucosa, que usualmente tú lo llevas a glucosa, que ya lo vimos en clases anteriores, a glucosa 6-fosfato, que rápidamente, por la acción de una fosfoglucomutasa, puede ser transformado a glucosa 1-fosfato, y esto a su vez se almacena en forma de glucógeno. ¿Ven el raciocinio en una sola diapositiva? ¿Me estoy explicando?
¿Sí? ¿No? Para irme Podría repetir, profe, es que me como ya, perdí en una parte. como para allá. Lo que yo quiero es que usted, además de saberse las estructuras químicas, los mecanismos enzimáticos, que es la parte químicamente más complicada, es comprender el balance. El producto final de la glucólisis es el piruvato. Pero recuerde que aquí son 2 piruvatos, así que 2 acetilcoenzima A, 2 NADH, 2 CO2. Eso es importantísimo que lo recuerden. Entonces, cada piruvato que entra forma un acetilcoenzima A. Entonces, si yo regulo, una de las preguntas del parcial de ayer fue ¿cuál es el mecanismo más lento de regular la actividad enzimática? Y eso es, la respuesta correcta es cambiando la concentración de la enzima. Ese es el mecanismo más lento. Si yo tengo que transformar piruvato a acetilcoenzima A, significa que yo voy a tener presencia de mucho NAD en su forma oxidada y mucha coenzima. Entonces, ellos son efectores alostéricos positivos porque ellos van a activar a el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. Si yo tengo una alta concentración de acetilcoenzima, el acetilcoenzima proviene, cuando es muy elevado, proviene de la beta oxidación. Voy a poner nada más para beta oxidación. ¿Estamos claros? Entonces, si hay mucha beta oxidación, el producto es acetilcoenzima A. Y también se forma NADH. Entonces, si yo tengo acetilcoenzima A en altas concentraciones, significa que mi metabolismo energético está quemando grasa y estoy obteniendo acetilcoenzima A. O sea, como hay mucho acetilcoenzima A, no hay necesidad de que el piruvato sea transformado a acetilcoenzima A. Entonces, el acetilcoenzima A es un efector alostérico negativo del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. Lo que me va a hacer es que me la va a bloquear el complejo enzimático y al bloquearlo, el piruvato no se transforma en acetilcoenzima A. Entonces, el piruvato va a ir en la vía inversa, que se conoce como gluconeogénesis, glucosa, neoneuogénesis, creación, y va a llegar a la formación de glucosa 6-fosfato. En la mayoría de los organismos termina en glucosa 6-fosfato. Y yo le enseñé en la última diapositiva de la glucólisis que esto era una encrucijada metabólica, les explicaba, que de aquí va a depender lo que necesita el organismo. Si tú necesitas glucosa para ser exportada a algún tejido, entonces una fosfatasa quita el fosfato y sale como glucosa. Pero usualmente tú lo almacenas en forma de glucógeno. Entonces, una fosfoglucomutasa, que lo vimos en los problemas de bioenergética, lo va a transformar en glucosa 1-fosfato. Entonces, esto es lo que se adiciona a la cadena y forma entonces glucógeno y tú almacenas en forma de glucógeno. ¿Por qué? Porque hay mucho acetilcoenzima proveniente de la beta-oxidación. Por ende va a haber mucho NADH y también la bloquea. Si esto no ocurre y no hay beta-oxidación andando, la concentración de acetilcoenzima es baja, entonces el piruvato va en esta dirección. Entonces el NAD está en su forma oxidada, hay mucha coenzima A. Entonces eso es un indicativo de que requerimos entonces el metabolismo energético que vaya en esta dirección. Entonces el NAD y la coenzima A son efectores alostéricos positivos de la piruvato deshidrogenasa. Y vamos en la dirección de formar acetilcoenzima A. Entonces, esta acetilcoenzima A es el que ingresa al ciclo ácido cítrico y este NADH inyecta sus electrones a la cadena transportadora de electrones. ¿Ve? Lo inyecta aquí. Se da todo este proceso que veremos más adelante para que se dé la síntesis de ATP. Bien, entonces, es lo mismo que le acaba, esto está esto está en el Horton que le dije como referencia. Entonces, la forma activa del complejo piruvato deshidrogenasa es la forma desfosforilada y la forma inactiva es la forma fosforilada. Por eso les explicaba cuando le hicimos el repaso de enzima que dependiendo de la enzima en particular, la forma activa puede ser la fosforilada o desfosforilada y la forma inactiva puede ser la fosforilada o desfosforilada. En el caso particular de la piruvato deshidrogenasa, entonces la forma inactiva es la forma fosforilada para los mamíferos. ¿Qué quiere indicar? Que tienes una sinasa que me coloca el fosfato
y tengo una fosfatasa que quita el grupo fosfato y lo lleva a la forma activa. Entonces, el piruvato de celulosa es entonces regulado por dos mecanismos. Por efectores alostéricos, positivos y negativos, y por mecanismo de modificación covalente, que es de fosforilación. Si yo requiero que el complejo esté activo, dependiendo de los efectores, entonces se activa la forma fosfatasa, le quito el grupo fosfato y llegamos al complejo enzimático activo. Si requiero que sea inactivo, entonces los efectores bloquean, se activa la forma sinasa, se pone el grupo fosfato y está en la forma inactiva. Así tiene que ver el metabolismo como un todo. Bien. Entonces estamos aquí, que lo que le explicaba. Cuando llegas a la glucólisis, vamos a piruvato. El piruvato usted ya ve que se descarboxila, forma acetilcoenzima. Entonces, el acetilcoenzima se puede provenir de la beta-oxidación de ácido graso, como así de algunos aminoácidos que sean cetónicos. Los aminoácidos cetónicos lo que hacen es que generan cuerpos cetónicos y te llevan hacia acetilcoenzima. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si estamos aquí, la glucosa 6-fosfato es el segundo paso de la glucólisis, la formación de 6-fosfato. Cuando llega el glucosa 6-fosfato, vamos a poner una rayita aquí. Si se requiere glucosa para exportar, la fosfatasa forma glucosa y se va. Si no, la glucosa 6-fosfato te puede formar glucógeno. De igual manera, en necesidades energéticas, el glucógeno es degradado, que eso lo vamos a ver más adelante en otras rutas, en otras rutas de los carbohidratos. Hablaremos de la gluconeogénesis y hablaremos de la síntesis de glucógeno. Entonces, el glucógeno sale como glucosa 1-fosfato, es interconvertido al glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa y arrancamos el segundo paso, que está aquí. Y vamos hacia piruvato. Entonces, la descarboxilación del piruvato me lleva a la formación de acetilcoenzima A. Aquí se forma CO2, NADH y la acetilcoenzima A. Pero, si hay ácidos grasos provenientes de la beta-oxidación de los ácidos grasos, vamos hacia acetilcoenzima A. Y entonces esto se convierte en un efecto alostérico negativo de la piruvato deshidrogenasa y se bloquea la ruta metabólica. ¿Hasta ahí estamos más claros? Profe, es como la inhibición por retroalimentación negativa. Podría verlo así como funciona eso. Lo que pasa también es que el ciclo ácido cítrico es una ruta anfibólica. ¿Qué quiere decir que sea anfibólica? Que tiene tanto propiedades catabólicas como anabólicas. Entonces, dependiendo de qué necesite el organismo, entonces ella ejerce su función. Se le conoce muchas veces como un hub metabólico. Entonces lo que vamos a hacer es que el acetilcoenzima A es un producto, entonces él va a hacer un efecto alostérico negativo y tú lo podrías verlo como si tú quisieras como una inhibición por retroalimentación, porque él es un producto final en este proceso, es un producto, entonces él va a ir y va a bloquear. Puedes verlo así si tú quieres, para que mientras comprendas el concepto. Entonces, el ciclo ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs o ciclo ácido cítrico, son los acrónimos que están acá arriba, es un hub del metabolismo. Es la mayor fuente de oxidación de los carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos, que es lo que usted está viendo aquí. Aminoácidos, aquí provienen los carbohidratos y los ácidos grasos. Intermediarios generados son precursores para la biosíntesis de otros metabolitos. Eso lo vamos a ver a lo largo de todo el semestre. La oxidación de la acetilcoenzima A, CO2, requiere la transferencia de 4 pares de electrones. Estoy viendo hacia atrás para que le quede cuando están estudiando. Cada uno de estos tiene 2 pares de electrones. Como se forman 3 NADH, aquí están los 3 pares de electrones que son del NADH y el otro par de electrones que es del FATH2. Así que recuerden, la oxidación de acetilcoenzima a CO2 requiere la transferencia de 4 pares de electrones. Están aquí en los equivalentes reductores. Y la gran mayoría de la energía que se forma o que se va a liberar en el ciclo ácido cítrico se mantiene en forma de equivalentes reductores.
Y luego ellos son los que van a inyectar los electrones en la cadena transportadora de electrones. O sea, cuando uno ve el ciclo ácido cítrico, son 8 reacciones. Entonces, recuerden que la primera reacción, la transformación de piruvato a acetilcoenzima, es irreversible. Una vez tú llegas ahí, necesitas formar acetilcoenzima A, eso quiere decir que ahí tú comprometiste al piruvato a ser transformado a acetilcoenzima, quiere decir que es un requerimiento energético, así que esa reacción es irreversible. El piruvato se va a transformar a acetilcoenzima. En el ciclo ácido cítrico son 8 reacciones. Aquí está la reacción neta. ¿Cuáles son los puntos de control del ciclo ácido cítrico? La 1, la 3 y la 4. Profesor, ¿por qué? Porque son las que son de carácter irreversible. Esas son las 3 reacciones que regulan esta vía metabólica. Al igual que en el primer parcial, que son responsables por saberse el nombre de los sustratos, las coenzimas, los productos, el nombre de las enzimas, al igual que las estructuras químicas. Bien. ¿Cómo uno entiende esto? Lo mismo que vimos. Aquí tenemos las 8 reacciones. Aquí está el delta G en condiciones estándares y fisiológicas. Y aquí está el delta G. Entonces, ¿cuáles son los puntos de regulación? La 1, la 3 y la 4, porque el delta G es negativo. Esas son exergónicas. Y para que una ruta metabólica, una enzima la regule, necesita 2 cosas en particular. Que sea irreversible y que esté lejos del equilibrio. Y esa era otra pregunta el día de ayer. En la opción múltiple. Fíjense, irreversible y lejos del equilibrio. Bien. ¿Cómo tú regulas el ciclo ácido cítrico? Se regula de 3 maneras. La disponibilidad de sustrato, inhibición del producto y la inhibición por retroalimentación de los intermediarios. De aquí, a partir de la glucólisis, llegamos al piruvato. El piruvato es internalizado por los transportadores, ya lo conversamos. Entonces, este primer paso que está aquí, la transformación de piruvato a acetilcoenzima A, es una reacción de carácter irreversible que la lleva a cabo el complejo enzimático piruvato de celulosa, que está constituido por 3 enzimas y 5 coenzimas. Se produce NADH y CO2. Como entran 2 piruvatos, debe formarse 2 acetilcoenzima A. Pero entra un acetilcoenzima A la vez a la vía metabólica. Aquí está. La beta-oxidación de los ácidos grasos también te conlleva a la formación de acetilcoenzima A. Si yo tengo mucho acetilcoenzima A a partir de la beta-oxidación de ácidos grasos, entonces yo bloqueo la ruta metabólica y no hay necesidad de que el piruvato sea transformado a acetilcoenzima A. Porque ya viene de otro punto en el metabolismo energético. Entonces las células, como son altamente eficientes, altamente económicas, no va a transformar piruvato a acetilcoenzima porque esta es una reacción de carácter irreversible. Ella no va a hacer este paso, porque ya tengo el acetilcoenzima A que viene de otra dirección. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿No? Pero fue una pregunta, ¿cuándo se Dígame. bloquea? Es que para entender mejor el concepto de cuándo se bloquea una ruta metabólica. Vuelve a formular su pregunta. Es que como en esa parte dijo que como venía de otra parte, la ruta metabólica se bloquea. Se bloquea. Exactamente. ¿Qué ocurre? Cuando usted ve metabolismo intermediario, nosotros en este curso hablamos solamente de glucólisis,
a ciclo ácido cítrico, a carácter portador de electrones, y de ahí hablamos formación oxidativa, beta oxidación. Entonces, usted ve como uno solo, que vaya desde piruvato, que vaya desde glucosa, disculpe. Nosotros lo vemos aquí como si fuese tan sencillo así. Nosotros vemos aquí. Nosotros nos concentramos a lo largo del curso desde glucosa que entra a la glucólisis, se forma piruvato, vamos a acetilcoenzima A, ciclo ácido cítrico, canal de portador de electrones, formación oxidativa. Nosotros vemos este pedazo como uno solo. Todos vemos toda esa conectividad. O sea, todo eso está casado. Si eso es correcto. Eso es la oxidación total, pero solamente de una molécula en particular, la glucosa. Y cuando hablamos de metabolismo, yo les explicaba que el metabolismo intermediario son metabolitos de bajo peso. Entonces, ¿cuáles son los distintos metabolitos que usted ve usualmente? Y les expliqué que había metabolitos secundarios. Entonces, estamos hablando de monosacáridos, ¿verdad? Nucleótidos. Estamos hablando de los ácidos grasos. Espérense un momentito. Para que quede descartar. Bien. Aquí, esto lo vimos ya para el primer parcial, pero no importa. Yo quiero que usted quede claro. Cuando vimos, hablamos de metabolitos primarios y secundarios. Yo le dije que había reacciones anabólicas y catabólicas y le dije que todo estaba aquí. Todo se mantenía interconectado aquí. En el anabolismo, en la síntesis, el catabolismo es la degradación. Entonces, ¿tú qué catabolizas? Carbohidratos, grasas y proteínas. Pero tú sintetizas proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos a partir de los nucleótidos. Entonces, cuando tú vas a hacer catabolismo, que es lo que nosotros estamos viendo, tú tomas glucosa, ácido graso y las proteínas. Y las proteínas van a generar los aminoácidos. Y esos aminoácidos pueden ser interconvertidos en otras cosas. Y los ácidos grasos son transformados a acetilcoenzima A. Tú vas degradando los ácidos grasos y lo llevas hasta acetilcoenzima A. Y utiliza el mismo juego de reacción para la degradación. Y utiliza el mismo juego de reacciones, pero la vía inversa para la síntesis de ácido graso. Entonces, esto es importante. Entonces, nosotros cuando vemos el metabolismo, nosotros vemos solamente esta parte. Estamos hablando del catabolismo en este momento. Estamos aquí. Nosotros en el curso vemos, porque aquí está la imagen del capítulo de ustedes del Horton. Vemos el capítulo 11, lo llevamos a la glucólisis. De piruvato a acetilcoenzima A, vemos el ciclo ácido cítrico, que esta transformación está en este capítulo. Es el 13, porque el 12 son otras rutas de la glucosa. Bien. Aquí tú tienes este pedazo, y luego de aquí nosotros vemos hacia acá, que es la transformación del ciclo ácido cítrico. Tú generas, entonces tú inyectas los electrones a la caja transportadora de electrones. ¿Estás viendo la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Ah, ok, perfecto, porque como no los escucho, entonces estamos viéndolo hacia acá. Entonces vamos hacia acá y tú ves hacia acá. Pero el metabolismo es un mundo de cosas, no solamente ese pedacito que nosotros vemos. Entonces, cuando tú ves la degradación, y esto es glucosa, a lo que estamos asociados a la glucosa tú la asocias y que viene aquí, va por aquí, pasa por aquí, va hacia acá. Esa es lo que se conoce como respiración celular. Entonces, esa es la oxidación total de la glucosa. Pero el ácido graso es otro metabolito. Entonces, de los lípidos tú lo llevas a ácido graso, y los ácidos grasos, entonces cuando hacen la beta oxidación, el producto final es acetilcoenzima A. Entonces, a partir de el acetilcoenzima A entra aquí.
Estamos hablando que no hay necesidad de que la glucosa sea degradada, porque ya yo tengo este precursor. No tengo por qué venir en esta dirección. Entonces, lo que la célula entiende que si hay mucha beta oxidación, la célula lo que hace es que bloquea aquí, porque este paso es irreversible. Si yo tengo piruvato, veremos más adelante que la ruta metabólica del piruvato, de pasar de piruvato hacia glucosa, tú sustituyes las 3 reacciones que son la vía, que son las que regulan la glucólisis, por 4 reacciones que son las que van a entonces garantizarme que yo pueda regular de manera separada la síntesis de glucosa. Eso lo vemos después de estos capítulos. Entonces, ya el organismo entiende, la célula entiende que no hay que ir hacia acá, entonces se para. Es como si tú mandas un mensaje, detente en piruvato. Entonces tú estás en la señal de stop y se para aquí en piruvato. Entonces, ya aquí va hacia acá porque tenemos esta parte. Va hacia acá porque hay mucho ácido graso. O sea, el piruvato entonces va a ser transformado a glucosa 6-fosfato. Entonces, si necesitamos glucosa para ser exportada, hay una fosfatasa. Pero si tú requieres entonces almacenar glucosa, tú vas entonces a esta parte. Ya entonces, en vez de ser la parte catabólica, tú vas a la parte anabólica. Y de glucosa tú lo vas a formar entonces glucógeno. Estás aquí y aquí tú vas a formar entonces glucógeno. Y lo almacenas después. Y entonces todo esto es complejo, es complicado y es complejo, pero nosotros lo estamos viendo por parte. Pero tienes que ver lo que no es por parte, es un todo. ¿Me estoy explicando? Sí, profesor. Entonces tienes que verlo como un todo. Entonces la célula, dependiendo de lo que necesita en un momento puntual, determina en qué dirección va a ir. Si la célula identifica que tú tienes carencia energética, va a tomar la glucosa que tú tengas disponible y va a hacer entonces la respiración celular para formar ATP, que es lo que estás buscando, porque tú necesitas energía. Si la célula identifica que tú tienes suficiente cantidad de energía, la célula cambia el switch y va a almacenar glucosa para cuando tú tengas una necesidad energética, entonces ir en esa dirección. Si tú, por lo menos, hay muchas personas que lo que hacen es que activan el metabolismo por diversas maneras en la cual se dé la degradación de ácidos grasos. Si tú estás en condiciones de ayuno por largos tiempos, tú quemas la glucosa, quemas el glucógeno, lo sientes que tú vas a quemar el ácido graso. Entonces tú comienzas a hacer la beta-oxidación. Entonces ya tú no tienes que venir de acá, tú tienes acetilcoenzima y tú vas en esta dirección. Si nosotros vamos a ver más adelante que la producción de ATP a partir de la beta-oxidación genera mayor cantidad de ATP que a partir de la glucosa. Eso lo veremos más adelante. Bien, ¿qué hora es? Yo creo que ya me pasé un poquito. Sí, 1000 disculpas. Entonces, nosotros continuamos el lunes viendo esto en detalle. Lo que vamos a terminar de ver es todo el ciclo de ácido cítrico y vamos a comenzar a hacer ejercicios matemáticos y conceptuales de cómo tú generas ATP y de cómo saber cuánto ATP se genera, cuánto equivalente a ATP se genera a partir de algún punto en particular del metabolismo, porque como lo estoy explicando ahorita, tú puedes venir de distintos lugares. Entonces, que tengan excelente inicio de semana y con el favor de Dios nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Vamos. Hasta luego.